Y yo voy a contar una historia. Voy a contar una historia que empieza que ni siquiera ni los algodoncitos, dos trozos de algodón untados con cera de abeja, ni dos dedales envueltos en hoja de tilo consiguieron que Gonzalo, fíjate, no me venía en el número, que el Gonzalo no se tapara los oídos y saliera del corral huyendo, despavorido, espantado por los gritos de los cerdos que entraban en el corral. Porque es que este niño tenía hiperacusia. O sea, tenía la oreja así de soplillos, grandes, ¿no? De soplillos, como dos conchas marinas, y así que acababan en una especie de sumidero que sediento. Entonces cualquier sonido le producía un espanto. Vamos, en días claros, este chico que vivía ahí en Jándula, en la Sierra de Cazorla, era capaz de oír el sonido del mar. Claro, entonces cuando el alboroto de los cerdos, la gente, porque se iba a celebrar una fiesta, pues, claro, es que no lo sabéis, no sé si lo sabéis, pero es que estuvo lloviendo durante un mes de una forma tan intensa que la gente no pudo hacer nada. Vamos, tal es así que al final decidieron coger ese mes y quitarlo del calendario. Este mes no existe. Y cuando terminaron la lluvia, decidió el alcalde, dijo, pues mira, vamos a hacer matanza y vamos a celebrar una fiesta. Claro, la gente con la algarabía de la fiesta, una fiesta, la matanza, los cerdos en el corral, pero el niño con aquel sonido hecho a correr, cerró los ojos, no podía ni abrir los ojos. Con los ojos cerrados salió por un camino del pueblo, no sabía qué camino, de vez en cuando lo abrió, estaba perdido, no sabía para dónde iba, hasta que por fin, después de media hora corriendo, cogió y se cayó desmayado. No sabía dónde estaba. Bueno, este niño muchas veces evitaba eso del sonido en los días claros, cuando oía el sonido del mar, para no oír tanto, tenía un truquillo, ¿no? Y es que se tumbaba así un poco de costado, ponía una oreja mirando al cielo para recibir directamente el sonido del espacio exterior. Yo creo que fue una de las primeras personas aquí en Iberia que supo que en el espacio exterior no se propagaba el sonido. Ponía así, le entraba el sonido del cielo, del espacio exterior, y aquí ponía un espejito, de manera que por la refracción le entraba por el otro igual, y las ondas del sonido pasaban por aquí así de largo, y así se consolaba. Pero aquel día es que no, ni espejo ni nada, no, con los ojos cerrados se perdió, y allí cayó. Al rato se despertó, tumbado boca arriba, y le apareció por aquí una cabeza de un anciano boca abajo. Y se quedó mirando un poco asustado y dijo, abuelo, ¿eres tú? Gonzalo, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, criatura? ¿Qué haces? ¿Has venido solo? ¿Dónde están los demás? ¿Es que ha muerto alguien? Claro, el niño estaba desorientado, el niño no sabía ni cómo contarle al abuelo lo que le había pasado. Así que el abuelo, que lo vio así un poco perdido, lo cogió de la mano, lo llevó a la fuente, le lavó la cara, le dio de beber, se sentaron en una lápida y se pusieron a hablar, así tranquilamente, para que le contara a ver si sabía qué había pasado. Porque es que el abuelo Manolo llevaba 21 años viviendo en el cementerio. El abuelo Manolo, y no es que trabajara allí. Bueno, al final acabó haciendo cosillas, para cuidaba de las plantas, organizaba lo de los nichos, pero no, es que él vivía allí porque era hipocondriaco. Le pasaba que tenía tanto miedo a la muerte, tanto miedo a la enfermedad, tanto miedo a que le pasara algo, tanto miedo, que dijo, mira, yo me vengo a vivir aquí, que aquí al lado, aquí ya estoy como en casa, si tarde o temprano. Pero claro, habían pasado 21 años y allí vivía en el cementerio y le estuve enseñando a su nieto la lápida donde dormía, el nicho, dormía en un nicho, ¿no? Pues ya para irle cogiendo la postura. Tenía otro nicho donde guardaba la ropa, otro de despensa, le estuve enseñando allí aquello y claro, le preguntó, ¿qué? ¿Se acuerda la familia de mí? Dice, bueno, sí, a veces. ¿Y qué dice la abuela pura? Dice que era un desgraciado. Pues claro, después de 21 años él nunca había bajado al pueblo porque por superstición, porque no quería salir de allí, del cementerio. Y claro, pura por orgullo tampoco había subido a verlo. Y llevaban 21 años sin verse. Claro, mientras hablaba con el nieto, el abuelo se dio cuenta de que se le presentaba un dilema. Ese niño que se había perdido, la familia estaría buscando, le estaba atardeciendo, se iba a hacer de noche y, claro, tendría que llevarlo al pueblo porque la familia seguramente lo estaría pasando mal. Así que se puso su mejor traje, bueno, el único que tenía, que lo tenía reservado para el día del entierro. Y cogió al niño de la mano y salir del cementerio le costó unas cuantas lágrimas.
cuando pasó por el arco de piedra que hacía de puerta del cementerio, que no había atravesado en 21 años, se emocionó o se puso triste o aquello le dolía, pero conforme fue avanzando por el camino se sintió más ligero, se sintió bien. Oye, no estaba mal esto de salir del cementerio, aunque sabía que era flor de un día, sabía que en cuanto llegara al pueblo, en cuanto se le pasara la euforia, iba a volver al cementerio. Y allí llegaron bueno, por el camino sucedió un suceso insólito, y es que se oyó hubo un fogonazo, en el suelo se oyó un sonido como de cristales rotos, bueno, eso lo oyó el niño, el abuelo no lo oyó, pero oyó el fogonazo y de pronto todas las estrellas se apagaron, todo apagado, ni la luna ni nada, todo. La oscuridad era tal que no se veía absolutamente nada. Lo único que veían era a lo lejos las hogueras de las fiestas que estaban haciendo en el pueblo, de la matanza y tal, y por el oído del niño sabía más o menos, oyendo la voz de sus familiares, hacia dónde tenían que ir. Pero claro, no veían el camino, salvo que el anciano, como llevaba tanto tiempo respirando aquel polvillo que sueltan los huesos de los muertos, pues le pasaba que había noches, como si hubiera dado un buen baño de sol, por la noche fosforecía. Entonces era como la virgencita esta, ¿no? Pues lo mismo. Entonces el anciano iba iluminando, por lo menos, si hay un socavón o una piedra, pues la veían bien. Y con el oído del niño pues decía, hacia esa dirección. Y así llegaron al pueblo y entraron al corral. Y claro, cuando entraron al corral y entró Manolo, después de 21 años sin salir del cementerio, y allí en el barrio todo el mundo lo conocía, un silencio sepulcral. Claro, Manolo miró primero, vio a su padre, lo abrazó, todos los nietos se le echaron encima, abuelo Manolo, y se cruzó su mirada con Pura, su mujer. Se le empañaron los ojos. Deseaba acercarse a ella, abrazarla, besarla, pero allí delante de todo el barrio le daba vergüenza. Y aparte no quería incomodarla a ella, o también quizás porque tenía miedo a que lo rechazara. Pura por su lado, claro, a él le sonreía a Pura, pero Pura no le devolvió el gesto. Estaba más enfadada que alegre. Y en verdad le apetecía acercarse a él, pero no sabía si para besarlo o para darle un bofetón. Y así, justo cuando estaban en esa tensión, el niño que dice, abuelo, cuéntale a la gente lo del cielo. Dice así, ¿sabéis qué? Es que sucedió cuando bajábamos? Algo ha impactado contra la cúpula celeste y la ha roto. Se han apagado todas las estrellas, toda la luna, así que no salgáis de aquí porque afuera hay una oscuridad, aquí con la hoguera se ve muy bien, pero afuera hay una oscuridad que no se ve nada, absolutamente nada. Entonces dijeron, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Eso cómo va a ser? Aquí no se ve la estrella, pero las estrellas no se han apagado. Sal y lo ves, dice, pues se acaba de salir que no salgamos y ahora dices que salgamos a verlo, ¿qué quedamos? Que no salgáis, que está muy oscuro. Y esto ya sucedió otras veces, se arregla, no sé, cuando amanezca, vuelve la luz y ya no ha pasado nada. Pero esto las otras veces que ha sucedido vaticina una guerra. Como que vaticina una guerra. Pero venga, Manolo, ahora nos va a venir con esa que estamos de fiesta y la gente, venga, hombre, vete a freír espárragos. Y entonces alguien, como empezaron a discutir, alguien anima a los músicos y allí uno con un lado y otro con el acordeón empezaron a tocar y la gente a bailar y a cantar fandangos cortijeros y allí te van pasando eso estupendamente. Y claro, el hermano de Gonzalo, Josito, que era ciego desde que tuvo meningitis, de pronto empezó a ver, porque es que esa oscuridad del universo que se había colado era tan intensa, era como unos grados más intensa que la ceguera del niño. Entonces el niño empezó a ver, no claramente, pero intuía. Y claro, Josito no dijo nada, porque si no, no lo iban a dejar en paz. Empezó a llamar a Ana la partera, porque Ana la partera era una muchacha que a veces cuidaba de él y él estaba enamorado de ella. Y entonces la llamó porque le parecía siempre guapísima cuando la tocaba con las manos, pero cuando le vio la cara, la mujer más bella que él podía imaginar. Así que le dio la mano a Ana la partera, la llevó a un rinconcito y le dijo que puedo ver y he visto tu cara y me parece la mujer más bella. Y Ana le hizo como cosquillas y entonces empezaron a besarse y a acariciarse como dos enamorados. Bueno, él tenía 10 años y ella 15, pero y aquella noche, bueno, la gente joven aprovechó, como había una oscuridad total, los rincones estaban a tope. Había una, no me acuerdo cómo se llamaba la cría, aquella que tenía ojos de gato y como veía empezó a meterse por las casas, porque como las puertas estaban abiertas, pues abrir las cómodas, porque en los cajones de las cómodas siempre hay cosas que encontrar.
Bueno, apareció por allí, ¿cómo se llamaba esta? Vicenta, creo. Vicenta cogió había un ramo de flores de gitanillas que había cogido, se subió a una reja, se subió ahí a la ventana y dijo, a ver, un momento de atención, que como con la lluvia no pude celebrar la boda, ahora voy a lanzar el ramo. Y en la que la coja, que se case en un año, o si no, que se meta monja. Y por allí la María Luisa, que tropezó, que enganchó con la borrachera, porque estaba borracha perdida, enganchó el ramo de flores y estaba emocionada, llorando de la emoción. Y de tanta emoción empezó a comerse las flores a bocado. Y llegaron los mozos del pueblo, le levantaron en volanda, ¡oh, todo es de color, todo es de color! Bueno, y la otra eructando pétalos para un lado y para otro. Bueno, eso y un montón de cosas más en aquella fiesta. En el último baile, en libertad. Colorín colorado, este cuento se termina. Os dejo con David Uclés y con Alfredo Márquez, que lo va a entrevistar. Y bueno, después seguiremos hablando, ahora van a hablar del libro y luego hablaremos de cuentos. Un aplauso para ellos. Pues yo creo que lo que toca primero es que de lo que te hayas enterado, ¿cómo te has sentido tú oyendo tu...? Pues, no sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Hola, hola, ¿se escucha? Vale. ¿O no? Es que no sé si lo recoge bien. Puede ser que esté un poco bajo. ¿Bien? Más alto, ¿no? Que me da la sensación que está muy... A ver. Aquí le he dado un bofetón a la esta petaca. Vale, mejor. Me ha emocionado mucho. No había visto a nadie contar uno de los episodios así muy bonito. Y además el libro tiene tantas cosas que ya algunas no las recuerdo porque desde que salió no me ha dado tiempo a leérmelo yo en papel. Y me estaba riendo porque cuando dices que esa señora está tan feliz que se come las flores, digo, esto se lo ha inventado él. Pero no sé si se las come o no en el libro, ¿sí? Sí. Pero pues fíjate hasta dónde llega el punto, digo, bueno, si se lo hubiera inventado él, estaba muy gracioso. Y no, muy lindo, ahí me doy cuenta, ahora charlaremos sobre eso, ¿no? De la oralidad que tiene el libro y que perfectamente podría casi recitarlo entero o muchas de sus historias, ¿no? Muchas gracias, ha estado precioso, pero te lo agradezco. Bueno, yo quería decir que cuando Andrés Ortiz Tafur nos anunció que no podía estar aquí con nosotros, lo operaron antes de ayer, yo empecé a tener una serie de sensaciones. La primera, que me quedé asombrado. Realmente la palabra no es asombrado, es otra. La segunda fue la curiosidad. Sobre todo cuando empiezo a leer cosas tuyas y resulta que nos cuentas que ya tienes la cuarta novela escrita. Sí. Y la tercera fue el asombro, porque es que a alguien le leí que no solamente es que tenías la cuarta escrita, sino que tienes 4 más escritas. Sí. Entonces viene a cuento una cita de Lope de Vega que tengo escrita aquí, pero vamos, que cualquiera de los de lengua la recordaréis. Pues más de 100 en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Pero eso era fardando, él estaba fardando, no era verdad. Pero es que tiene 8 libros. Ahora entenderéis lo que os quiero decir. Y resulta que cuanto más leo cosas de David Uclés, estoy más abrumado, más asombrado, más estupefacto. Mirad, escritor, músico, algunos de vosotros os he recomendado que miráis su página web, mirad los vídeos que tiene, mirad el fado, oíd el fado que canta, que es una preciosidad. Músico, dibujante, videocreador, incursiones en cine y en teatro, traductor, profesor de idiomas en Alemania, Suiza, Francia, dando alemán, inglés, francés, español. Y además ganó tiempo en las calles de París o en las calles de Santiago de Compostela para terminar de escribir La península de las casas vacías. Todo el currículum no lo he contado. Y también se hace jamón con aceite. Pues podemos pasar muchas cosas, pero la receta esa me la da.
literariamente se podría decir que la preparación de su península, de las casas vacías, está en los libros que tiene editado y que está ahí Cristina vendiendo, ¿no? El Llanto del León, de junio de 2020, Premio Complutense de Literatura en 2019, y Emilio y Octubre, que Carlitos me ha dicho que le ha encantado, que está enamorado de... Ahí está Carlitos. De septiembre de 2020, donde ya empieza a utilizar el realismo mágico. Y además le ha dedicado 15 años para escribir La península de las casas vacías. Mira, yo soy de lengua, de literatura, no de matemática, así que haznos las cuentas porque no lo entendemos muy bien. Y tu vida no es muy extensa. Espera un momentito. Estaba el papel este que te dije antes que no tocara. Bueno, qué rico. ¿Es para mí? Espera. Ah, bueno. Es que el 21, el martes pasado, cumplió 35 años el muchacho. Mi cumpleaños más multitudinario. Gracias. Gracias, qué detalle. Pausa publicitaria. Es de Toby Medina, que se lo ha regalado con mucho cariño, de la panadería Medina. Bueno, Vamos a probarlo. La pregunta es sencilla. ¿Cómo, cuándo, de qué manera se gesta esta historia total de la guerra civil, como tú le llamas, o como le llama la editorial en la contraportada? Que me limpio la Traga. Está muy rico, ¿eh? Bueno, a ver. He hecho muchas cosas, es verdad. Pero las novelas que... He escrito muchas novelas, pero más pequeñitas, no tan grandes como esta. Y no las voy a publicar. Eran novelas que yo escribí en su momento para ejercitar para no dejar de escribir. Creo que la respuesta a tu pregunta va a responder también a esta cuestión. Yo empiezo en La península de las casas vacías en 2009, hace 15 años. Mi abuelo me contaba historias sobre el pueblo, sobre Quesada, y yo quería que no se murieran cuando él falleciera y hacer un libro con ellas. Yo al año y medio tengo ya unas 500 páginas, se las envío a las editoriales y espero que me publiquen. Pero no me publican, ni siquiera me responden la mayoría. Entonces eso me pasa cada año y medio, lo mismo. Aparto esa novela, hago otras cosas, la retomo, reescribo, envío, me dicen que no, la aparto. Escribo otras cosas. Entonces en esos periodos de espacio escribía otras novelas, con la intención de publicar algo menos ambicioso y más fácil de publicar. Y muchas de esas novelas ni siquiera las presenté a ningún premio, pero me ayudaron a consolidar el músculo de la escritura. O sea, al final es como que vas al gimnasio todos los días, pues escribes mucho, te sale más fácil luego la prosa. Entonces, eso por ahí. Tengo la siguiente ya preparada, que esa sí que es más dura, la hice hace un par de años y ya no tengo nada más preparado. La quinta ya tendré que trabajármela. Duermo muy poco, duermo 5 o 6 horas, entonces tengo más horas diarias para hacer cosas. Por eso me he mudado mucho y toco muchos instrumentos. No he cotizado nunca, la primera vez que he cotizado ha sido este año, es decir, he trabajado viviendo de tocar en la calle, esa vida nómada me permitía vivir en París, o en Suiza, o en Inglaterra, o en Alemania, y la verdad es que pues, me lo he pasado muy bien. He tenido muchas experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras. Mudarte a países donde no conoces su lengua es algo maravilloso, que te curte mucho, y todo eso me ha ido ayudando para luego meter esa belleza que yo iba encontrando en La península de las casas vacías, que era el libro de mi vida testimonial, ¿no? No he dejado de trabajar, sí he trabajado mucho porque he tenido que pagarme alquiler y comer y demás, pero con cosas artísticas, ¿no? Y de una manera muy precaria. Y ya gracias a Dios pues un editor se interesó y he podido terminar este ciclo inacabable de reescribir y guardarla, reescribir y guardarla, y ahora ha sido reescribir y publicarla. Y están preparando ahora mismo la 13ª edición, según me ha dicho tu padre. ¿Y esta información no es tuya. ¿Y la serie? Y la serie. Anda, sí. Ya sabéis. Sí, gracias. Bueno, todavía no he firmado, pero
Voy a firmar en una semana, hay 4 productoras que están las 4 intentando comprarla y vamos, va a salir porque hay 4, entonces una de ellas, elegiremos una de ellas. Así que estad atentos que a lo mejor en un año necesitamos extras allí. ¿Vale? Buscad vuestra ropa de jornalero y pa' quesada. Aquí hay gente de teatro, ¿eh? Sí, pues mira. Y de cine. Mira, he leído bastantes entrevistas que te han hecho y he oído algunas de ellas y he visto. La última que te leí en una revista literaria, Ethic.es, Sí. el 16 de enero, entre otras cosas decía, al hablar de la guerra sigue habiendo mucho dogmatismo a ambos lados. ¿Nos puedes explicar esta idea y cómo has logrado tú huir de ese dogmatismo sin caer en la equidistancia? Pues yo cuando hablo con amigos míos que son de derecha, defienden la guerra desde un lugar, defienden ciertas cosas del bando nacional, y cuando hablo con mi amigo muy de izquierda, pues para ellos su sueño hubiera sido que se hubiera instaurado un régimen comunista y que la izquierda era una santa y no había cometido ninguna atrocidad. Ambas posturas son incorrectas, es decir, hay un golpe de Estado, eso provoca el conflicto civil y una vez provocado el conflicto civil, los unos contra los otros, sobre todo en los pueblos, ¿no? Dependiendo de cada pueblo, de la rabia que le tuvieran al alcalde, de las venganzas personales de cada familiar, pues hubo un desorden, un caos general, una locura, una histeria colectiva, que termina con Franco instaurando, como yo digo, su cortijo durante 35 años. Esa es la historia, no hay más interpretación que eso está demostrado, ¿no? Pero hay mucha gente pues, que se empeña en quitarle fuerza al golpe de Estado o en decir que la izquierda no cometió ninguna atrocidad, en fin. Yo soy una persona que políticamente soy muy poco militante, soy progresista, pero nunca he estado afiliado a ningún partido, mi voto ha cambiado dependiendo del partido que hubiera. Pero estuviste a punto. Ah, sí, ahora lo cuento si quieres. Y eso me permitió, en mi familia tampoco somos muy políticos, entonces eso me permitió poder hacer un ejercicio de honestidad. Es decir, yo investigo la guerra, leo lo que dice un historiador, lo comparo con otro de ideología contraria, al comparar ya tú te haces una idea de lo que pudo pasar y lo plasmo. Ya sea de izquierda o de derecha el que ha cometido esa atrocidad. Y eso es lo que hice, ¿no? En eso yo no tergiversé el material. Fui objetivo, no neutro, porque eso sería la equidistancia. Ser neutral significa lavarse las manos y decir que los dos bandos hicieron cosas malas. No fue igual de mal, porque un bando tenía la ayuda de la fuerza aérea nazi y de Mussolini y los otros hacían su propio ejército con escopetas que tenían de campo. Entonces no había la misma fuerza en los dos bandos, ni luchaban por los mismos ideales. Entonces no me gusta la neutralidad. Sí la objetividad, que es lo que acabo de explicar. Me informo de algo, hay un personaje que me cae bien porque es de izquierda y me crea simpatía, pero de repente descubro que ese personaje se ha manchado las manos de sangre o ha dicho o ha dado una arenga política negativa, lo pongo. Y me duele, pero lo pongo. Mi función no es que no me duelan las cosas, es plasmar lo que ocurrió, ¿no? Y así trabajé el manuscrito. Por eso estoy muy tranquilo cuando voy a una entrevista, porque lo tengo muy bien estudiado y yo no tengo ninguna duda de lo que pasó. Y ojalá que la gente que se lea el libro, pues que os ayude, si tenéis alguna laguna, pues a saber más o menos lo que ocurrió, o por lo menos que eso haga que vuestra curiosidad se afile y que vosotros digáis, bueno, pues mira, David me ha contado esto, voy a mirar en internet qué ocurrió, ¿no? O voy a ir allí a Málaga a ver que me cuenten de las desbandadas, a ver si es tan atroz como él lo cuenta, ¿no? Que seáis más curiosos después de la lectura sería un regalo para mí. Y casi me alisto una vez de chico a la falange. Voy a contar esto. Yo tenía 2 amigos en mi clase que me dijeron, vamos a ir esta tarde a un sitio para apuntarnos a una asociación para que España vaya bien. ¿Tú quieres que España vaya bien? Yo era muy inocente, yo dije, pues sí. Entonces fui allí a un cuartelillo que tenían, todo lleno de banderas de España, con el águila y demás. Yo era muy inocente, yo estaba todo el día tirado en la montaña jugando. Y entonces dice, esto es para que España vaya mejor, una única y libre. Digo, pues muy bien, no vamos a ser esclavos, claro, voy a firmar. Total, que cuando voy a firmar me dice el hombre, antes de firmar, en la juventud de falangista, me dice, el pelo ese que tienes, lo tenía más largo, el pelo ese te lo tienes que cortar antes de firmar. O firma, pero mañana te cortas el pelo. Y yo ahí fue cuando me di cuenta de qué palo iban, ¿no? Porque una persona que te juzgue por el físico, que su propia moral quiera que sea la tuya, yo dejé el bolivic y dije, voy a mi casa.
Y no me corté el pelo ni me hice falangista, menos mal. Esto me salvó de un pasado oscuro. Bueno, hace poco estuvimos viendo en Madrid Luces de Bohemia. Sí. Una obra estupenda, Sí, estupenda. una representación genial, sí. En el Teatro del Español, ¿no? En el Teatro Español, sí. Teatro Español, Sí. sí. Con Ginés, que es amigo mío, el actor. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Y una amiga nuestra también estaba allí de una de los personajes secundarios. En la obra, Max Estrella define el esperpento de una manera muy curiosa. Dice, el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Bonito. Y anteriormente le había dicho a Don Latino, los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Qué bonito. Los problemas de España, según Valle, no se podían contar con una técnica realista, eran tales, eran tan ridículas las formas de actuar que no se podían contar con una técnica realista. Mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees que el rey Alfonso XIII limpiando lámparas está muy distante del esperpento? No, está muy cercano. Luego me va a dar ese folio que me ha gustado, ¿eh? Yo te los doy todos. Sí. Gracias. Esa reflexión sobre el esperpento ha sido muy bonita. La frase la quiero tener. Porque me asocian con el realismo mágico, pero hay otros referentes más cercanos, como el esperpento o como este humor absurdo que tenía José Luis Cuerda en sus películas, en Amanece que no es poco, ¿no? Yo creo que sí, que es totalmente esperpéntica. Sí, ya esa escena, ya lo veréis, que la novela tiene mucho drama porque narra toda una guerra en toda la península, pero tiene parte de humor también. Y ese humor roza un poco el ridículo. Pongo al rey Alfonso XIII, que está en el palacio metido sin salir, porque si salen le van a dar, porque ya mismo van a proclamar la república, y se entretiene en limpiar las lámparas del palacio. Y luego en su currículum pone que él sabe limpiar lámparas, porque para 4 cosas que sabe hacer tiene que poner las que sabe. Es decir, que este costumbrismo mágico del que tú has matizado, yo te lo he oído en la SER, por ejemplo, no es una cuestión exclusivamente estilística. No, no. O sea, ¿a qué te refieres? Si no es solamente estilístico. En la misma línea del esperpento, es decir, la historia, tal y como tú la cuentas, de la guerra civil, surge por necesidad. no era resistible el realismo absoluto. Totalmente. O sea, antes de escribir el libro hubo muy pocas cosas que yo dijera, esto tienes que hacerlo así o asado. Yo lo escribí yo no me dije, tienes que escribirlo en realismo mágico, mira qué es el realismo mágico, cumple estos puntos. No, yo escribí de forma libre. Y salió un estilo que ahora los críticos dicen que es realismo mágico, que ahora asocian a eso, pero eso era necesidad que yo tenía como autor. Yo tenía una necesidad de retratar nuestras costumbres, las más ridículas, pues de una forma ridícula, o nuestros problemas sobre todo de una manera más ridícula para que el pueblo, el lector, lo vea más fácilmente, ¿no? Mira, esto lo hizo Picasso, por ejemplo, con el Guernica, que todos vemos el cuadro, lo tenemos la imagen en la cabeza, y eso hace que nosotros podamos reflexionar sobre qué pasó en la guerra civil y en aquel bombardeo. Si Picasso hubiera hecho una pintura realista, sin esa deformación, no nos acordaríamos de la pintura, sería una más realista, como tantas que hay en el Prado. En el Prado está el fusilamiento de Torrijos, a mí me encanta, pero esa a lo mejor no la conocemos todos, y el Guernica sí. ¿Por qué se nos quedó el Guernica? Porque desde toda la historia de la humanidad, los contadores, además, los cuentistas, la gente que narraba historias, le daban un halo imaginativo, de fantasía, porque eso se queda más en la retina, porque somos contadores de historia y oyentes de historia, y eso se graba más en el cerebro. Por lo tanto, yo creo que ambos caminos son posibles, tanto el realismo como el surrealismo, el mundo onírico, el realismo mágico. Pero creo que los géneros fantásticos se quedan grabados de otra manera. Que si veis las últimas pinturas que pintó Goya, las vais a recordar más que los retratos estos que le hizo a los reyes, o las pinturas que hace Magritte, o Dalí, esa cosa que tú reconoces lo que te pinta, pero dices, pero ¿de qué manera lo ha hecho? ¿No? Le ha dado la vuelta. Eso se queda grabado, y eso es bueno si quieres hacer memoria, para que el pueblo recuerde lo que pasó y no vuelva a suceder, por ejemplo. Reconozco que cuando me encargaron los compañeros que sustituyese yo a Tafú, aparte del miedo, pues llamé a Tafú.
y hicimos una videoconferencia, estuvimos charlando sobre ti y sobre tu obra, sobre tu obra, porque él no te conocía todavía, no te conoce. Y voy a intentar leer la reflexión que hicimos, ¿no? En la línea de lo que tú decías, no solamente hay costumbrismo, está la presencia del surrealismo, por ejemplo, la lluvia de garbanzo. ¿A quién se le ocurre? Eso es absolutamente surrealista, ¿no? O como decía José Luis Cuerda, que tú lo has nombrado ahora, el surruralismo. Le habla de ruralismo, de surruralismo. Hay humor, hay drama, hay tragedia, hay épica, hay imágenes que coincidíamos Javi y yo, que son netamente poéticas. Prefacio de incontrolable magnitud, dice Sonia Fides. Y hablando con él, concluimos lo siguiente: tu libro es un triunfo de la literatura. ¿Por qué? Porque es de una originalidad tremenda, enorme, y porque practica una precisa mezcla de género y de técnica. Y lo hace además para tratar el tema con mayúsculas de la guerra civil. ¿Tú crees que nos hemos colado un poco por eso de ser coprovincianos? No, a mí está bien que me regalen los oídos, yo contento. Me lo han dicho mucho este año varios críticos, que es una novela total, ¿no? Una novela total significa que quiere abarcar todo un momento, encerrarlo en un libro y entregároslo. Y vaya a tener en el libro gastronomía y orografía y sexo y nacimiento y muerte y guerra y... O sea, es como que se va, como una Biblia, ¿no? Tiene un mundo encerrado dentro. Claro, que ocurre en nuestra herida más reciente, que más nos define como sociedad y que también más nos separa, pues le otorga también una pompa especial de decir, pues es una novela muy completa, ¿no? Ya luego cada lector la situará en el lugar que le corresponda. Ya eso no me corresponde a mí. Pero sí que te puedo decir únicamente que mi intención era esa, era resumir como un fotógrafo, hacer una fotografía panorámica de esa España de 3 años y del ser íbero, de cómo somos nosotros, de todos los pueblos diferentes que hay en la península y dároslo en la novela. A mí me da más igual que aprendáis lo que ocurrió durante la Guerra Civil, porque para eso tenéis ensayo. A mí lo que me gustaría es que cuando la terminarais dijerais, ya sé cómo siente el español, ya sé lo que me diferencia del gallego, del catalán, del de Albacete, y he viajado gracias al libro por toda la península, ¿no? Coger la idiosincrasia del ser íbero y meterla en un solo tomo y al mismo tiempo contarte toda la guerra también en el mismo tomo con los mismos personajes. Esa era la ambición. Por eso tardé también mucho tiempo en los últimos años. Y fue un salto al vacío, una locura, una empresa quijotesca, a la que también comparan la narración con algo cervantino. Y ha salido bien, ahora estoy contento. Pero que si no hubiera salido bien, a lo mejor estaba todavía nube de ahí en el sótano reescribiendo. En el plazo de 6 años y medio, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que has contestado la siguiente pregunta que tenía escrita. Después de ese trabajo enorme de documentación, de viajar, etcétera, ¿tu percepción, tu idea previa de la guerra civil cambió mucho? Claro, porque no tenía ninguna idea previa. Yo no sabía nada de la guerra. En el instituto no me la dieron porque no daba tiempo. Claro. En mi familia no se hablaba porque... En la familia no se habla, en algunas familias por el silencio, ¿no? Porque había un trauma en la familia, son muy políticos y no hablan de la guerra. En la mía no, en la mía es que no se hablaba de la guerra, hablaba de otra cosa. Solo hablaba mi abuelo, pero hablaba desde otro punto de vista, de las tropelías que él hacía en el pueblo y cosas así. Entonces yo empecé a descubrir la guerra cuando dije, ya que tengo 40 personajes principales y cuento un poco la guerra de fondo, ¿por qué no investigo bien la guerra? Desparramos a estos personajes y que la sufran todos ellos, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a investigar yo la guerra, con 25 años. Desde los 25 a los 27 yo solamente leo ensayos históricos sobre la guerra. Y cuando estoy leyendo digo, pero por favor, si han ocurrido tantas cosas mágicas que me han hecho el trabajo ya. Por ejemplo, aquí muy cerca, en el santuario de Andújar, de la Virgen de la Cabeza, a la gente que estaba asediada dentro le lanzaban comida con cajas, pero claro, las cajas se rompían y se rompía la comida. ¿Qué idearon? Atar las cajas de comida a pavos, porque los pavos con la ala amortiguaban el golpe y luego se comían también los pavos, se comían el mensajero. Esa escena de imaginarme las cajas cayendo atadas a pavos y encima yo los ponía reales con sus plumas, yo dije, pero esto, si yo cambio las cajas por jaulas doradas y los pavos por pavos reales, esto va a ser precioso ahí, ¿no?
Pues esas imágenes bonitas ya me las daba la propia guerra y otras cosas que son más angustiosas que describo en el libro, ¿no? Pero en la guerra, como no hay orden, la creatividad se dispara. Tanto en lo bueno, para hacer comida de cosas que no se pueden comer, como por ejemplo los rellenos de la almohada, que se las comían, y tanto para lo bueno como para lo malo, pues para intentar hacer estrategias para matar al enemigo, ¿no? Voy a intentar darle un giro, que esto está muy serio, ¿no? Pero vamos, tampoco voy yo a hacer humor, que yo no sé hacer humor, ¿no? Mira, en el libro Los placeres prohibidos de Luis Cernuda, no sé si lo has leído, desde mi punto de vista se contiene uno de los poemas de amor en la literatura en castellano más preciosos, si el hombre pudiera decir lo que ama. Eso se escribió en 1931. Hay una escena en la página 340, la Nochevieja de 1936. José y Jacobo están enamorados, se dan la mano y se besan, mientras sus compañeros los jalean diciéndole qué escena más bonita. Efectivamente, la escena es preciosa y representativa de lo que llama Ortiz Tafú la carga de inocencia de ciertos personajes. Sí. Pero no sé si recuerdas cómo titulaba Luis Cernuda las obras completas. Sus obras completas eran la realidad y el deseo. Ya. Esta escena tuya yo creo que está más cerca de lo segundo, Sí. del deseo, ¿verdad? Sí, hay un par de escenas así. Esta, por ejemplo, es irreal que dos chicos se dieran la mano, se besaran y que el pueblo lo alabara, ¿no? Como algo noble, ya fueran republicanos nacionales. Pero me permite ese surrealismo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no? Quizás en aquel momento que iban a recibir bombardeos del enemigo, viendo los aviones sobre sus cabezas, en esos momentos yo creo que impera el amor. Y ahí sí que se permite todo, ¿no? Pero sí, eso se acerca más al deseo. Hay una conversación que tienen... Hubo un congreso de escritores famosos, el segundo que hicieron en Valencia, se reunieron en el 37 muchos escritores famosos para intentar hacer algo para parar la guerra. Y en ese episodio yo a las mujeres de los escritores, que también eran escritoras, las pongo hablando entre ellas y diciendo, hay que ver que nuestros maridos no nos permiten hacer nada, ¿no? Que tenemos que hacer las labores de la casa y demás, y ellas se enfrentan con los maridos y se lo dicen, que no podemos escribir, que si tenemos que planchar y lavar no nos da tiempo para escribir a nosotras, ¿no? Esto es un machismo increíble. Eso también es muy irreal, porque el feminismo es muy... bueno, siempre ha habido corrientes feministas, pero en aquel entonces no estaba en boga, ¿no? Pero también lo meto, pues bueno, pues me lo permito, porque yo creo que esas mujeres sí que eran conscientes de que eran esclavas del marido, aunque no lo verbalizaran. Yo creo que alguno de vosotros se habrá preguntado, bueno, se ve que por lo tarde que hemos empezado esta conversación, por culpa vuestra, que habéis venido a que os firme, os preguntaríais, ¿y qué hace un escritor de novelas con un novelón de 700 páginas en un encuentro de cuento literario, de narradores y contadores de cuento literario? A nosotros lo que nos corresponde es justificar todo esto. Vamos a intentarlo. En primer lugar, si leéis, no hace falta que leáis el libro, con que leáis el título de los capítulos, ya tenéis la demostración de por qué está perfectamente justificada la presencia de David aquí. Leed el que queráis. Son títulos de cuentos. Son títulos de cuentos todos ellos. Se me han traspapelado los papeles. Y por otro lado, la conjunción de elementos costumbristas con hechos absolutamente fantásticos, pues es por lo que a Javi se le ocurre que puede contar un cuento. Son cuentos, está relacionado también con el cuento, sí, que es algo que no habíamos dicho, ¿verdad? Sí, por tanto, sí. ¿Lo hemos justificado? Sí, está justificado. ¿Lo hemos justificado? Sí, claro. ¿Lo quieres justificar tú más? Sí, yo lo justifico.
Perdona, había un hecho fantástico muy curioso que es para un cuento, que es el fotógrafo callejero y su cámara que es capaz de tragarse el alma de algunos de los que posaban. Sí, y de ver el futuro. Y de ver el futuro también. Sí. Hay un fotógrafo que le echa una foto a uno y ya le ve una herida de guerra que todavía no la ha recibido. La va a recibir instantes después, pero ya le ve como un agujero de bala en la frente y no le quiere dar la foto. Y es instantánea, pero dice, ya te la enviaré a casa la foto. Ahora no hace falta ni que me la pagues, ¿no? Como bueno. Sí, el cuento, a ver, la novela, pese a que tiene 700 páginas, está muy porosa, está muy dividida. Está dividida en 4 partes, cada parte tiene 30 episodios. Hay 150 páginas casi en blanco, que solamente tienen una cita de un artista o de un escritor de la época para que veáis lo que pensaban esos escritores. Y entonces eso hace que los episodios no tengan más de 1,5 páginas. Es raro el episodio que tiene más de 3 caras. Son episodios muy cortos. Porque también contar toda una guerra con 40 personajes principales, desde la Segunda República hasta el final de la guerra, si no lo estructuras y lo divides en mini episodios, te salen 1.400 páginas o más, ¿no? Los episodios nacionales de Alba. Por lo tanto, eso lo tiene parecido al cuento, la longitud. Y también yo, cuando me imagino la novela, me imagino un retablo de una iglesia con mini historias que tú le puedes ver, tener una visión global, o como las imágenes de los Vía Crucis en la iglesia, pero que forman una imagen global, pero cada parte tiene una historia que contar diferente. Casi cualquier episodio del libro se puede leer como una historia separada, algunos más que otros, pero sí es verdad que tiene esa estructura propia del cuento y aparte que está unido a la tierra, ¿no? Y a las costumbres. Casi todas las cosas surrealistas que narro vienen de historias y de costumbres que me han contado a mí en los pueblos que yo he visitado. Me cuentan cosas surrealistas que realizan allí, pues yo eso lo transformo y hago un pequeño cuento. Y por último, porque me gusta mucho la alegoría y usar muchas metáforas y hacer mensajes alegóricos y parábolas y que luego al lector se le quede una sensación de, ay, pues con esta imagen me ha querido decir esto, ¿no? No darle directamente el mensaje, sino crearle una escena que luego el lector llegue a eso. Todas esas peculiaridades las comparto con el cuento. Yo no lo sabía hasta que me invitasteis, pero dándole vuelta digo, pues sí, es cierto. No nos vamos a ir sin hablar de algo que creo que puede unir esa cantidad de capítulos, ¿verdad? El narrador. Mira, yo creo que sería un buen tema, si aquí hay algún estudiante de universitario, un buen tema para un trabajo fin de grado o para una tesis doctoral. Predomina el narrador heterodiegético, perdonad, en tercera persona y que no participa. Pero en la cita con Franco es homodiegético, en tercera persona y participante. Por otro lado, es un narrador omnisciente, pero en la conversación con Robert Capa con José Arlodento o Ardolento, sí, en la Biblioteca Nacional, el narrador conoce ciertos datos a la par que nosotros estamos leyendo la escena. También se dirige en ocasiones de manera directa a los lectores. Os explicaré concisamente y nos informa, por ejemplo, de qué eran los pacos, qué eran los paseos, qué eran las checas y qué eran las sacas. Incluso hay una ocasión en la que, hay más ocasiones, pero por lo menos una, en la que desaparece la conversación entre Carmen Polo y Franco, desaparece, ahí no hay narrador ninguno. ¿Cómo se te ha ocurrido este poliédrico narrador? ¿Por qué y para qué? Una catedrática de universidad me lo mostró y me dijo, hay como 30 tipos de narradores, están todos en tu libro. Digo, pues no lo sabía. Luego aprendí lo de homodiegético, heterodiegético y todas esas palabras. Yo, a la hora de escribir el libro, solo tuve en cuenta 2 cosas. Libertad y respeto. Respetar las fuentes, respetar la historia, porque pienso en las víctimas, en todo el mundo, en las personas que cayeron durante la guerra. Yo no quiero tergiversar nada, ni aplicar ningún sesgo político. Respetar el material fuente, respetar la historia. Y luego la libertad absoluta. Si no tenía editor, ni nadie que me dijera así o así, pues lo hice de la manera como yo quería.
Entonces me inventé un narrador que hace todo lo que él quiere y me lo pasé bien. Si no te lo pasas bien durante 15 años escribiendo un libro, entonces acuéstate. Y yo necesitaba pasármelo bien, y qué mejor manera de pasármelo bien que decir, voy a hablar yo con Franco ahora, que me toca a mí ahora. O yo qué sé, tonterías, finales, guiños, absurdos. Ahora dentro de unos días voy a presentar a Martos. Y hay un momento en el que un personaje pasa por Martos. Y los personajes tienen mucho miedo porque no saben si existe Dios o no, si existe el narrador o no, si existen los dos, si no existe ninguno. Entonces uno se santigua cuando ve una cruz, otro cuando ve algo del narrador. En este caso un personaje que le tiene mucho respeto al narrador y miedo, porque él piensa que el narrador sí que existe, él está seguro. Y pasando por Martos, ve una placa que pone: aquí perdió la virginidad el narrador de esta historia. Entonces se santigua y dice, uy, yo me voy de aquí. Y se va hacia otro lado. Y dice, si al final va a existir el narrador y todo. Bueno, pues eso es que es así. Yo tuve allí un amorío joven y ahí estuve una noche en Martos. Pues a mí se me ocurrió ponerlo, me hizo gracia, la única vez que yo he ido a Martos, y lo puse. Luego cuando vaya a Martos pues le tendré que dar explicaciones allí a todos. Oye, ¿y el Pozo San Vicente? Bueno, eso me han preguntado un montón. El Pozo San Vicente, existe la mina San Vicente, Claro. y no sé, y creo que incluso existía la estructura así como un triángulo, como un tetraedro, que no sé si sigue existiendo o ya no. Sigue Sí, ¿no? existiendo. Vale. Sí. Entonces, yo quería hacer un episodio al principio en el que mostrara dos cosas. Por un lado, que antiguamente se tenían muchos hijos y se morían muchos. Entonces, como que el pueblo estaba acostumbrado a que se le murieran los niños, no es como hoy día, ¿no? Y por otro lado, la cosa esta de la iglesia de que si los niños no estaban bautizados iban al infierno. Y, por otro lado, también hacer una imagen que luego me permitiera volver al final de la novela al pozo y que esa imagen chocara al lector. Es decir, os cuento, en el pozo depositan a los niños fallecidos antes de que hayan abierto los ojos, creo recordar. Esos niños no tienen derecho a ser nombrados, no le puedes poner ningún nombre, y los deja en el pozo de San Vicente. Entonces la gente se vestía de negro, iba hasta cerca de aquí, y en el pozo dejaba el niño. Pues eso son metáforas, alegorías, cómo se vivía antiguamente. ¿Qué pasa? Que cuando llegáis al final del libro, no se ve encima del pozo ese triángulo tridimensional. Se ve una montaña enorme también con forma de triángulo, pero no es la estructura, es la montaña de niños fallecidos durante la guerra, ¿no? Entonces todo tiene un sentido, aunque al principio diga la gente, ¿el pozo este qué? Al final se entiende. Pero mucha gente me pregunta si existe. Yo a veces ya estoy allí en Zaragoza, ¿existe? Digo, sí, existe. ¿Y hacían eso? Digo, sí, lo hacían. Ya. ¿Por qué no puedo estar explicando todo? Digo, sí, vete allí a Linares y pregúntalo. Quisiera no terminar haciéndote una pregunta. Mira, en general yo lo que he leído, en general, prácticamente todo, el 95% de la crítica está a favor tuyo. He nombrado antes a Sonia Cide del Asombrario, Marta Marne en El Periódico, Sergio C. Fanjul del País, Gonzalo Cachero en Ethic, etcétera. Pero al menos hay un conocido de la organización de este evento, que es Juan Márquez. Ah, vale, está aquí. Del No. Mundo, sí, porque estuvo aquí en la primera edición. Él dice, a él no le parece exactamente magnífico todo. Dice que una de tus virtudes no es la humildad. Dice que le molesta esa excesiva seguridad narrativa e ideológica. Y más adelante escribe también que el papel del escritor es narrar, no adoctrinar. Hay que hacer literatura, no pedagogía. Yo que conste que yo no estoy de acuerdo. Que yo no he percibido adoctrinamiento y lo leí. Mi libro no tiene edición. Faja. Es de los primeros. No, quiero decir que
que no, vale, que no se ha cambiado. no fue segunda edición, esta es primera edición. O sea, que hace tiempo que me lo leí y que lo disfruté. Y yo no he visto adoctrinamiento. Pero porque puede ser representativa esa opinión de algún grupo de lectores, ¿verdad? Sí. Yo lo único que puedo hablar es por mí. Yo no he adoctrinado, por favor. Si es que ya lo he dicho, que hombre, si hubiera adoctrinado tampoco lo diría, claro. Pero es que no lo he hecho, porque no soy muy nada político. Yo cuando hablo de algún conflicto o algún problema que tenemos en España, me gusta primero hablarlo desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué necesitamos sentirnos independientes? ¿Por qué el ser humano necesita sentirse independiente de otra región? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista artístico, ¿qué hacen los artistas? ¿Cómo manifiestan eso? Y a última, saco en mi ser político. ¿Qué dice Pedro Sánchez? ¿Qué dice el otro? Y ya podemos hablar sobre eso. Cosa que en España es al contrario. Ha dicho Pedro que no sé qué, pues este es sanchista, pues no sé cuánto. Yo intento ver las cosas desde otro lugar, no solo desde la política. Entonces no he intentado adoctrinar. ¿Qué iba yo a adoctrinar? Yo quería mostrar. Y entonces me leía la batalla del Ebro contada por alguien de la derecha, por alguien de la izquierda, llegaba a mis conclusiones y lo plasmaba. Yo creo que se puede referir a eso, porque yo tenía intención de que la novela, si triunfaba en un 1% de posibilidades en mi cabeza, si era traducida a otro idioma, que quien la leyera supiera quién era Franco. Entonces yo a veces soy un poco pesado y digo, pues os describo a Franco cuando todos sabéis quién es, ¿no? Y describo la guerra cuando todos sabéis quién es. Y describo cómo piensan los de derecha y los de izquierda, como ya podéis intuir cómo piensan. Y a lo mejor eso le molestó, ¿no? Que parecía como que yo quería explicarlo todo, en lugar de mostrarlo mediante una escena, explicarlo. Pero lo expliqué por eso, se está traduciendo al italiano y al portugués. Está el alemán, el inglés y el Países Bajos, el holandés, interesados también. Pues ahora tenía yo razón, porque cuando se lo lean, pues también podrán aprender parte de nuestra historia. Aún así, respeto mucho las críticas, siempre que no sean destructivas, que no vayan con inquina. Y Juan se portó bien. Juan dijo simplemente que él tenía esa impresión. Luego lo conocí durante 3 días en un lugar que estuvimos compartiendo mesa varios días. Y fijaos, si yo no me siento mal, que en la faja sale él. Juan Márquez, en todo el texto, entre todas sus frases, dice: una muy buena novela, valiente y divertida, ocurrente y bien escrita. Y yo puse la frase sabiendo que luego el lector, si la buscaba, iba a tener también la otra parte, ¿no? Es que un libro a todo el mundo no le va a gustar y todo el mundo va a tener una crítica diferente. Yo, mientras que sean educados, yo feliz, no pasa nada. Yo a Márquez lo respeto. Es cierto que no dice la verdad, porque yo no he tergiversado nada, pero a lo mejor le hace falta conocerme un poco más para saber que dijo algo que no es verdad. Pero no pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Está claro. Está claro. Y el primero, ¿eh? No sé, imagino que estaréis muchos que no lo habéis leído todavía, que estáis ansiosos de leerla. Yo creo que si seguimos destripando puede ser negativo, ¿no? ¿Verdad? Lo que quizás Javi podía cerrar con otro relatillo, ¿no? No voy a cerrar con otro cuento. En verdad tenía pensado... Se escucha, ¿eh? No se te oye, ¿eh? Ahora, sí, no, sí. Ahora. Hola, sí. Que yo tenía pensado preguntarte acerca de la oralidad del libro y tal, pero como estaba tan a gusto ahí, después de la tensión de contar un cuento, te sientas ahí, las neuronas vuelven a su sitio, estás escuchando, ahora me subo aquí y otra vez soy como un palo de agua, hago así, las neuronas para un lado y para otro. Entonces, sí es verdad, cuando lo leí así de primera, me pasó que yo lo leí como, quizás porque en aquel momento no tenía capacidad, estaba muy cansado, no tenía capacidad de leer mucho. Entonces cada día me leía un capitulillo y era como leer un cuento cada día y digo, esto es un libro de cuentos, porque además, ese que ya lo había hablado, ¿no? Un poco la fantasía que utiliza, pues, no sé, yo veía cuentos, además, cuentos muy contables que me apetecía contar. Algunos decía, hostia, te cuento. Los cuentos que me contaba mi abuelo, pero si es que parten de ahí. Yo tenía una lista enorme de cuentos de mi abuelo, de historias de mi abuelo, y luego las junté. Pero en realidad la guerra, digamos que es la argamasa, pero son muchos cuentos bonitos. Sí. Y luego sí hay una cosa muy bonita, porque claro, tú vas conociendo a los personajes previamente y tal, y ves una cosa que cómo la guerra le cae encima a la gente, o sea, una cosa que te cae encima y tú ya, pues bueno, haces lo que puedes, sobrevives como puedes. Me gustaba mucho eso y me gusta mucho no utilizando un lenguaje poético,
sin embargo las imágenes sí son muy poéticas. Sí. Entonces, eso, cómo dibujaba de una forma muy sencilla, el lenguaje como muy llano, tal. O sea, hay un vocabulario muy extenso que es maravilloso, pero las imágenes que vas construyendo, lo que has dicho antes, las alegorías, como... y no sé, me parecía que yo iba leyendo cuentos y digo, esto tiene que estar en eso. Hablamos en julio, pero yo ya lo había pensado en marzo, cuando me lo envió la editorial, lo leí y digo, voy a esperar, claro, vi y que iba haciendo presentaciones, que tenía éxito y tal, digo, bueno, vamos a esperar, yo no me corre prisa, ya lo traeremos a Linares, pues en otoño venías por aquí, por la provincia, digo, bueno, en enero, que ya la gente ya se habrá olvidado. Y bueno, ha sido de otra manera, pero me alegro por ti. Y en verdad el cuento este, cuando lo he contado, me ha costado un poquillo de trabajo por eso. Cuando estás en la organización de algo y luego a la vez tienes que... Me cuesta mucho trabajo, o a mí me cuesta trabajo. La primera vez que he contado un cuento está como un poco rígido. Me gusta cuando yo lo he hecho mucho en la librería con autores, tanto de cuentos como de novelas. Cojo un fragmento y lo... porque rompe un poco la formalidad a veces del evento. Pero es verdad que el cuento, cuando lo cuento la primera vez, se parece mucho o está muy cerca a cómo está narrado, el tono y tal. Pero si lo hago mío, eso va evolucionando cada vez que lo cuento, se va transformando y dentro de tiempo ya no es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he contado hoy, ¿no? Vas metiendo cosas tuyas, pero que ha sido un placer. Me gusta mucho contar cuentos de otros porque me supone, no sé, entrar en ese universo, entrar en ese mundo, en cómo ha jugado. Y fundamentalmente me he divertido mucho también leyendo el libro. Pero, vamos, yo lo leía y decía, este hombre se lo ha pasado pipa aquí Me lo he pasado escribiendo. bien, sí. Si no, ¿qué tenía si no? ¿Lo has grabado? ¿Te han grabado narrándolo? Pues supongo que sí. No Me gustaría sé. tenerlo. Por ahí A ver estaba si alguien hace. lo hubiera grabado. Sí, lo hago. Vale, vale. Y nada, la verdad es que no se me ocurre nada más. Tenía un montón de cosas en la cabeza, pero yo creo que casi todo lo Yo había. estoy muy contento. Justo hace unos días fui a una gala, que ahora me invitan a gala, y es que esto lo voy a poder decir pocas veces en mi vida, lo de que me invitan a gala. Y entonces me dicen, oye, te vamos a invitar a una muy importante. Digo, ¿quién la da? Dice, El País, que hace 50 años que se fundó y queremos que participe y demás. Dios, qué orgullo, voy a hacer un montón de contactos allí. Digo, vale, ¿cuándo es? El jueves 24, ¿es jueves 24? El viernes 24. Viene. Hoy, vaya. Hoy. Y digo, hoy, y hago memoria y digo, mierda, estoy en Linares. Digo, no puedo. Dice, ¿por qué? Yo tengo un acto. Dice, pues anúlalo. Digo, pero es que es un acto especial. Dice, ¿pero especial por qué? ¿Dónde es? Digo, en Linares. Y me mira así, porque claro, cuando dices que es un acto importante, pues se piensa que va a decir en el Liceu de Barcelona. No en Linares, ¿no? Entonces, dice, pero en Linares, anúlalo, hombre. Digo, no. Digo, primero que el libro es muy rural, es muy jienense y yo primero me debo a mis paisanos. Eso para empezar. Digo, pero es que segundo, si tú ves la emoción que tienen los cuenteros y cuentistas en sus vídeos en Instagram y las ganas que tienen de llevarme, digo, yo eso no se lo puedo hacer. Digo, así que no vengo a la gala y ya me echaré los contactos otro día, ¿no? Pero... ¿Y el arpa ahora? Eso, ahora con Cristina. Bueno, ahora Cristina, vamos a terminar esta parte con Cristina, que no la veo dónde está. Cristina, te toca. Te dejo el mío. Me habían dicho que había una señora que había cosido una tela para mí. ¿Está presente? Es que me habían dicho, te va a dar una señora una tela. Y yo, ¿qué tela? Y luego nadie me ha dado nada. Bueno, si está por aquí, que me la dé luego, ¿vale? Que me ha hecho ilusión lo de una tela. Que no me quiero yo sin mi tela, ¿eh? Perdón. ¿Y usted? Que no le habíamos escrito nada, que es. ¿Qué pone? ¡Ay! Lo tenía pegado. ¿Quién lo tenía pegado? Ah, tú. Vale. ¿Tienes que poner esto aquí? No. Yo sentada no aguanto. Yo que estaba afuera, lo que ha dicho Javi de las neuronas al lado, yo, mira, ahora que no me escucha nadie, os lo voy a decir. Cuando yo salgo a actuar o a contar, sin que nadie me vea, pues tengo mi ritual.
Pero como me han cortado a medias, pues voy a acabar de hacerlo. Es una cosa así, ¿no? Que si me ven mis profes de teatro, pues... Vale. Ahora voy a presentarme. Soy Cristina Escudero. Por ahí están mis padres que lo pueden ratificar. Y cuando yo nací, mi padre, nada más verme, me cogió la mano. Esa es mi madre, la que se ha oído por ahí. Dilo, dilo. ¿Qué dijo papá? Que yo no me acuerdo, dilo. Que podía, papá, ¿dónde está? Ahí está mi padre, que podía haber dicho pianista, ingeniera, arquitecto, no aceitunera. Y mi padre acertó, oye, acertó de lleno. Pues, no sé si vosotros habéis vivido lo que es la aceituna. Os voy a relatar así un poco cómo se coge la aceituna. David lo hace en letra cursiva y en presente. Yo lo voy a hacer en presente y con voz cursiva, porque no... Bueno, lo voy a hacer con voz normal porque voz cursiva no sé cómo se pone. Pero vale. Primer paso. En cuanto el patrón dice ya, las mujeres caen de rodillas al suelo. No caen, se tiran. Ahí yo te voy a corregir, David. Ya, lo siento. Los niños también caen, pero después porque pesan menos que las mujeres. Entonces, una vez en el suelo, empiezan a coger las aceitunas que los céfiros, que son unos aires, han tirado. Cuando ya el suelo está limpio, cogen y abrazan la oliva. Que no es que vayan todos, no. La abrazan con dos manteos, que son unas telas largas, grandes, uno al oeste y otro al este. No sé dónde está el oeste y el este, pero vamos. Dos telas muy grandes las rodean para que luego no se caiga la aceituna. Hay que tener mucho cuidado con los manteos. Como el suelo esté helado, dale caso al canto. Yo alguna vez me he pegado de esto que va aliviando, pisar el manteo, hacer ra, las dos patas para arriba y luego el culetazo. Hay que pisar fuerte, ¿vale? Clavando los pies. Y una vez los manteos ya están colocados, viene la escena, que estas palabras sí me las he aprendido, más dibujada, que es el bareo. Hombres y mujeres, los hombres deben, las mujeres pueden, con unas largas varas, pues se lían a aporrear las ramas hasta que se caen todas las aceitunas. Llueve verde, esa frase también me la he aprendido, ¿eh? Pero duele. Llueve contra que se duele. Mira, que te cae un aceitunazo en el ojo. Esto, ahora que mi padre no... Papá, tápate los oídos. Hubo una época que íbamos mi padre y yo solos a coger aceituna, porque no me acuerdo qué historia. Entonces, claro, alguna vez pues yo me cabreaba con él. Mi padre ahí, yo aquí, los dos varas en mano. Yo calculo el ángulo de la aceituna. ¡Y! Yo ya, ¡uy! Yo de verde y duele. Bueno, pues eso, que ya pues estaba ahí arreándole hasta que se cae la aceituna. Una vez que se cae la aceituna se recogen los manteos, ¿vale? De los manteos, David dice que si pesan mucho, tú coges, haces cuencas con las manos y retiras las aceitunas sobrantes. Tengo manos de niña de 8 años. Yo lo que hacía, cogía una espuerta, que es un cubico circular. Bueno, aparte también pues porque yo soy como... Vuelcas la espuerta con el agujero hacia la aceituna, porque si la vuelcas hacia atrás, escena es lo mismo. Vuelcas la espuerta con el agujero hacia la aceituna, te lías, una postura muy... Le das la vuelta a la espuerta y ya te la llevas. No, en el libro se pueden pasar la vida vaciando los manteos. Vale, pues una vez que ya está la aceituna o en las espuertas o en los sacos, había un invento antiguo que se llama la criba o limpia.
Es que en baño se le decía limpia, en Quesada criba. Es pues como un tobogán, ¿no? Así, con una escalerilla, arriba hay un depósito, tú cogías la aceituna, la echas. ¿Cuál es el objetivo de la limpia como criba? Pues separar las hojas por un lado, las aceitunas por otro, para que salgan ya limpitas. Y aquí el amigo, bueno, somos amigos, ¿no? En Ay. Facebook sí. ¿Eh? En Facebook sí. Ah, hombre, y ahora también. ¡Qué muy bonito! Bueno, aquí el amigo jugaba cuando era chico a las cerillas estas del tobogán, las tocaba como si fuera un arpa. ¿No te habrás traído tú un arpa, no? Sí. ¿Sí? Pues sácate el arpa. Bueno, pues él jugaba a darle como si fuera un arpa, yo cogía los terrones de barro, le apretaba y salían como rodajillas de chorizo. Un aplauso que se ha traído el arpa. Tú acomódate. Suena. Vale, voy a ponerme más bucólica ahora ya que... Sería mejor aquí. Vale. Muy bien. Vale, pues ya teníamos la aceituna limpia, ¿no? ¿Limpia? Bien. Después los manteos se iban cambiando de oliva, se volvían a recoger si quedaba alguna aceituna por ahí por el suelo y de ahí ya pasaban al molino, cooperativa. Y el proceso ese no lo voy a explicar porque si no me voy a eternizar un montón. Simplemente podemos coger las aceitunas, se prensan con unas piedras enormes de mármol, se estruja, se exprime hasta que horas después un líquido amarillo. Bueno, al principio no es amarillo. Me voy a sentar. Se van creando las capas después de varias horas de asentamiento del líquido, el aceite queda arriba. Eso es lo rico, lo que se come con pan. Luego va la jamila. Eso no huele bien. La jamila no sirve para nada. Más para abajo quedan los detritos. Los trozos de piel, de hueso, que se usa como comida para cerdos. Y abajo del todo, otro tipo de masa, que es lo que David utiliza para hacer jamón, que lo ha dicho antes. Bueno, pues resulta que en la familia de los odistos, ¿vale? Van a coger aceitunas, llevan las 3 mulas con sus serones, sus 8 varas de chopo que compraron en la feria agrícola de Bailén, un mogollón de manteos, astillas para clavar los manteos en el suelo y cuerda. Cuerda, pero cuerda, porque es que resulta que a veces se lían unos vendavales que vienen de fique y se tienen que sujetar con cuerda a los troncos de las olivas para no salir volando. Bien. ¿Sabéis ya coger aceituna, no? Vale, pues cuando queráis, habléis con mi padre, que bien. Odisto, Felipe y José son los hombres fuertes, estos se encargan de las ramas altas. Crisanta, Ángeles y Martina de las bajas. Y los niños al suelo. El crío que mejor coge aceituna, os lo voy a decir, era Josito. Josito es ciego, pero oye, que como tenía el sentido del tacto súper hiper desarrollado, a pesar de su ceguera, nada más que cogía las aceitunas. Y Víctor, el primo, lo copiaba. Un buen día a Víctor le entraron unas ganas y es que le daba mucha vergüenza a Víctor. Víctor no podía evacuar como el resto de los hombres. Entonces la oliva y te meas o te vas una oliva más para allá, ten cuidado de que esté cogida porque si no
te la lían. No lo iba a contar, pero es que eso le pasó una vez a un primo mío, que se fue a cagar al sitio más bonito de todo el olivar, oye, rodeado de margaritas, pero esa oliva no estaba cogida. Luego llegamos allí todos con las prisas en la boca abierta, que te faltaba la respiración y no me veas. Pero no, Víctor sí se alejaba y se iba a cagar a los pies no, de la atalaya de la Majuela, que también era el sitio más bonito de la zona. Eso era una construcción de mampostería y ahí estaba Víctor, en posición de y pensando en sus cosas. Mientras tanto, Hugo, el primo cercano de la familia, también rondaba por allí, ya le había pillado la hora a Víctor y se le ocurrió una idea. Que yo no digo ni que fuera buena ni que fuera mala, pero es la idea que se le ocurrió a Víctor. Pegarle un susto de 1000 demonios al primo. Vaya. Es que cuando eres chico estás cogiendo aceituna, ¿qué pasa? Porque la cabeza te da para mucho. A mí una vez, un 28 de diciembre, que no sé para qué me llevan aceituna un 28 de diciembre, pues se me ocurrió, yo con 10 años, una cosa así, digo, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, me forro. Estamos todos cogiendo aceituna con el tractor Barreiro. El tractor ya estaba un poco cascado, ¿vale? Le fallaban los frenos, tenía ya sus añicos. Y yo cogiendo aceituna y se me ocurre la brillante idea, digo, ahora verás. Salgo de debajo de la oliva corriendo, me pongo en mitad de la cama, brazos en alto y grito, ¡el tractor! No dije nada más. Nada más dije, se lió una en la cuadrilla, mi tía Paqui salió de debajo de la oliva, al salir se pegó con la cabeza en una rama. Mi madre, que estaba con la espuerta cuando yo el tractor tiró la espuerta llena de aceituna y también salió corriendo. Mi padre con la vara en la mano y el bigote bufado también. Mi abuelo ya un señor mayor, que ya el pobre, pero ahí estaba el tío dando... Vio el tractor, me vi a mí. Yo cuando vi el revuelo me quedé mirándolos a todos y les dije, inocente, inocente. Mi abuelo se vino a por mi vara en mano. ¡Pim! Una semana rascándome. Pero, bueno, esas son las ocurrencias que se le ocurren a los críos cuando están cogiendo aceituna. Pues Gonzalo le fue a pegar un susto de 1000 demonios a Víctor. Pensó en disfrazarse del Limones. El Limones es un señor de allí del pueblo, conocido por su gran barba descuidada y su aspecto huraño. Gonzalo cogió una hoja de parra, verde, grande, hermosa. Se la puso a modo de barba y se colgó 3 cítricos, porque por eso le venía el nombre de Limones. El hombre pues adornaba con un limón en la barba. Se acercó sigilosamente al lugar donde estaba el primo. Miró a Víctor, que Víctor estaba allí, concentrado en lo suyo, en silencio. ¡Ah! ¿Os he asustado? Pues imaginaos el susto que se pegó el pobre de Víctor, oye. Porque Gonzalo se acercó por detrás, le pegó un grito así en la oreja, que Víctor, tal como estaba, se levantó, echó a correr con los pantalones sin levantárselos. Pegó el pobrecito mío un tropezón, con la cabeza le arreó a una carrasca. Brecha, sangre, y allí se quedó. Allí se quedó de momento. Claro, Víctor, cuando vio lo que había pasado, echó a correr en dirección opuesta para avisar a los padres. Antes de quitar, primero se quitó la barba, los limones, para que no le... Pues echó a correr. Claro, ya de esto que va corriendo para adelante, pero mirando para atrás, porque le ha hecho a tu primo, corre, mira, papá, papá, corre, mira, papá, papá, papá. Se resbala con la acequia, papá, papá, con la boca abierta, las palas clavadas en el suelo. Se levanta como puede, eso porque perdió además el conocimiento del josconcio que se había pegado ahí. Cuando ya por fin se despertó,
se acordó del primo y volvió a correr. ¡Papá, papá, papá! Porque ya no tenía... Cuando llegó a la familia y lo vio el padre, ¡papá, Tiso, el primo! No sé. La familia horrorizada. Más que nada también por la sonrisa partida del chiquillo que venía sin dientes. Fueron corriendo en busca del primo y allí se lo encontraron. Con la cabeza abierta. No se movía. Lo cogieron del suelo y Crisanta, la madre, empezó a llorar. La pobrecita mía nada más que lloraba por un ojo porque estaba tuerta, pero bueno. Y ahí estaba con el hijo. Se lo llevaron corriendo de allí al médico. Y ese día, la jornada de aceituna acabó antes de la hora. Muchas gracias, qué precioso. Mucho. Sí, sí. Voy a meter lo del tractor en la 15ª edición. Lo voy a meter, ¿eh? Que te lo diga mi El tractor. Voy a ir a decir a la talayuela que con los nervios me gusta. Bueno, pues nada. Lo he dicho, muchísimas gracias, David, A vosotros, sí. por tu generosidad y por esta obra. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado y que disfrutéis leyéndola. No lo he dicho al principio, que siempre lo digo, cuando voy a una ciudad que no es la mía, a la que he venido poco, porque a Linares, bueno, venía a comprar ropa y al médico, pero he venido poquillo. Es muy satisfactorio ver que se llena, y es que hay muchas plazas y hay mucha gente, y no me lo esperaba. Estoy muy agradecido. No sé si os puedo echar una foto desde aquí para tenerla de recuerdo, pero insisto que gracias. Yo espero que el libro, a los que no lo hayáis leído, os permita 3 cosas, y ya termino. La primera, que lo más importante, que os evada, que os saque de vuestro día a día, que lleguéis agotados a casa de tal o cual cosa y el libro sea como un refugio, ¿no? El segundo, que os haga viajar por toda España, ya que yo fui con ese viaje de 25.000 kilómetros por toda la península, pues que sintáis que estáis viajando con el libro. Y el tercero, que podáis revisitar la Guerra Civil, quienes la conocéis, y quienes no, pues que la veáis por primera vez, ¿no? Que podáis ver todo lo que ocurrió en un solo libro. Y aquellos que tuvisteis gente en la batalla, abuelos, o gente que luego sufrió la posguerra, y que supisteis poco de su historia, que a lo mejor mediante la lectura podáis acordaros de ellos, ¿no? O que viváis en ciudades y ese vocabulario rural os transporte al pueblo. Yo escribí la novela pensando en los lectores, entonces espero que os sea viaje y que os sirva para algo, porque yo ya el libro ya no lo voy a leer, a mí ya casi ni me pertenece. Nada, muchas gracias, Linares, y os voy a echar una fotillo, ¿vale? ¿Dónde la luz? Sí.